El peso de vivir en la tierra, un regio ahí de los 60 y tantos, Nicolás, que luego se llamará Nikolai, está convencido de que vale la pena ser un alma rusa, pero además se acaba de enterar de que regresó la estación espacial Salyut y adentro estaban muertos los astronautas. Y entonces él dijo, no, tenemos que rescatar la ciencia soviética, pero él además era un lector pues casi tan empedernido como el propio Toscana de la literatura rusa, y entonces le dice a su mujer, lo primero que tenemos que hacer es convertirnos en personajes trágicos, en personajes rusos, es decir, nos tienen que picar la viruela, tenemos que tener tuberculosis, se lleva a la mujer a que la contagien de tuberculosis, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo llegan a la taberna, a una cantina regia súper decadente, y dicen, esta es la estación espacial. Y van convenciendo a los comensales, o bebedores más bien, a los de que su proyecto es válido, y se van sumando adeptos. Y conforme van sumando adeptos, la historia va avanzando. Nicolás quiere que él y otras personas se suban a una nave espacial, y bueno, ¿no? Y los va convenciendo, y lo impresionante es que se convencen, pero lo verdaderamente llamativo de la novela es que todo se cuenta a partir de fragmentos y de ideas de los grandes novelistas rusos. Fragmentos de la ficción y de la vida. Y de la vida de ellos. Una cosa complejísima de hacer, que a mí me dejó maravillado. Bueno, no por nada ganó la Bienal Vargas Llosa más reciente. Entonces, digo, y es un privilegio siempre platicar con David, aunque seguro lo regañas, pero ya veremos. Mi David Toscana. Vamos a ver qué fue lo que nos dijo. Del mundo para México llega David Toscana. Vienes de donde ahora estás viviendo, de España. Vengo de Madrid, pasé por Monterrey, Mazatlán, Guadalajara, Mérida, y ahora aquí contigo. No, pues ¿cómo ven? Aquí anda el buen David Toscana con El peso de vivir en la tierra, ganadora del premio Bienal de novela Vargas Llosa, ni más ni menos. Allí estábamos qué emoción, ¿no? Se vive, es tormentoso. Es tormentoso. Ya te he contado, sí, es porque muy tormentoso. Porque están todos los finalistas ahí. Es tortura. O sea, ¿qué se siente el confeti, ya que dicen tu nombre y todas esas cosas? Eso habría que preguntarle a los que no tuvieron la fortuna que yo tuve, porque pues yo ya disculpo todo. Después de que uno pasa por todo esto y dice, mira qué bien estuvo todo. Pero no necesariamente la demás gente piensa igual. Y lo que pasa es que estamos acostumbrados a no tener conciencia de que estamos participando en un premio. Claro. De pronto recibes una llamada inesperada y muchas veces dices, ni siquiera sabía que estaba yo concursando. Y aquí tenemos este procedimiento un poco más donde nos exponen a los escritores, donde hasta tenemos que hacer un caso en favor de nuestra novela, portarnos bien. A veces no sabemos quiénes son los jueces, entonces uno tiene que ser políticamente correcto. Y además en un contexto de concentración. Sí. O sea, porque para todos lados vamos juntos a todo. Yo porque ahí voy de metiche, pero a tal hora los recogen a todos y ahí vamos todos en los camioncitos. A tal hora hay que estar todos en el auditorio y estamos todos en el auditorio. Y eso también. Y el medio literario no es tan grande, entonces nos conocemos todos. No es que de pronto digas, bueno, no tengo nada sentimentalmente involucrado, porque si uno estuviera afuera, pues uno dice, tengo aquí 5 amigos y a los 5 los quiero, me toca ser el sexto y la situación nos pone en cierta rivalidad, pero no de manera directa. Esto no es fútbol donde estamos enfrentándonos uno al otro, sino que estamos ahí por un trabajo que hicimos años antes, y nosotros ya no tenemos nada que aportar. De pronto, lo que teníamos que aportar lo hicimos cuando escribimos, cuando publicamos, y después este certamen viene quizá 1 año o 2 años después de que apareció la novela.
Ahí está, pero bueno, ya entrémosle de lleno a el peso de vivir en la Tierra y va la pregunta más obvia del mundo, que yo sé además cuáles son las filias del señor David Toscana, pero escritores rusos, todos están aquí desfilando y entonces viene la pregunta obvia. ¿Por qué no escritores franceses? ¿Por qué no escritores ingleses? ¿Por qué los escritores rusos? ¿Por qué esta decisión? Es una filia personal, por supuesto. Amo la literatura rusa desde adolescente que comencé ya en forma a leer. Mis primeros 2 libros fueron Don Quijote y Crimen y Castigo. Y esta novela se ve inmediatamente que estos 2 amores están ahí. Amo la literatura rusa, no la política rusa, por supuesto. Pero la literatura sí, y no solo la literatura, sino que al escribir esta novela me involucré también con la biografía de los escritores y me daba cuenta lo difícil que es escribir y publicar en un mundo que nunca ha sido libre. Siempre lo he dicho, no fueron libres con los zares, no fueron libres con los comunistas y no son libres ahora tampoco. Entonces de algún modo salía toda esta gran literatura de un mundo que no era libre. Y como escritores siempre nos estamos cuestionando este asunto de la libertad de expresión. Y ciertamente para escribir no hace falta libertad, hace falta para publicar. Y ahí es donde muchos escritores se vieron, sobre todo durante el comunismo, pues se vieron tratando de insistir una y otra vez delante de la censura bolchevique para ver si podían publicar sus libros. Y muchos de ellos murieron sin ver, como Vasily Grossman, que nunca vio publicada Vida y Destino, Bulgakov, que nunca vio El Maestro y Margarita. Y por eso yo he hablado de esta fantasía de que uno escribe para sí mismo. No, y se te va la vida en tratar de publicar lo que escribiste, porque por supuesto que lo quieres pasar a otros ojos, otras almas, y este es el delito que tuvieron muchos escritores, incluyendo el caso que conocemos muy bien de Boris Pasternak, que él, impedido de publicar el Doctor Zhivago, lo saca de contrabando a un editor italiano que después lo va pasando al mundo para que pudiéramos conocer esta novela, y a él no lo ejecutaron porque era el gran poeta ruso. Casi todos lo conocemos como novelista, pero en Rusia es el gran poeta. Y ni siquiera los comunistas se atrevieron sí, ni lo mandaron a campo de concentración, ni lo ejecutaron, pero sí lo que hoy le llamamos la cancelación. Sí padeció esta cancelación, sí lo insultaban regularmente en la prensa, y él incluso llegó a tener ideas muy cercanas al suicidio, porque la presión, sí, la presión era fuerte, y le salvó esto. Poetas que no eran tan grandes como Mandelstam, pues a ellos sí los mataron. Escritores grandiosos que no eran tan famosos como Isaac Babel, pues también le ponen un tiro en la nuca. Y poetas como Anna Akhmatova también fue muy duramente cancelada. Y para mí todo esto era importante, porque decía, ¿qué importancia tiene la literatura para que te juegues la vida por ella? Ni modo de que nosotros decimos, es que no escribo porque no me dan beca. No, ¡Qué duro! Tiene que haber una fuerza mucho más poderosa para jugarte la vida. No es que estemos en ese caso. Ese caso lo tienen en México los periodistas y no los novelistas, pero sí se nota que hay una necesidad de decir algo. David, hemos platicado de muchas de tus novelas en la tertulia, en este y en otro formato, y después de leer muchas de tus novelas, uno se puede topar con un fenómeno muy peculiar. Ese fenómeno es que hay normalmente, en estas novelas que menciono, hay 2 realidades diferentes. Está la realidad de los personajes y la realidad del mundo donde habitan los personajes, y lo sorprendente no es que de pronto
qué sé yo, un personaje crea que comanda un batallón para reconquistar Texas, o que otro, acá en El peso de vivir, crea que va a hacer un viaje espacial. Lo sorprendente en realidad es que el mundo en el que viven se los permite, no les dice, estás loco, ya vete, sino que da pie a que sigan sucediendo cosas y cosas y cosas, en donde además uno como lector tiene las dos perspectivas al mismo tiempo, y eso, por un lado, me divierte mucho, y por el otro lado también me pone muy triste al mismo tiempo. Entonces ese efecto es doble. ¿Cómo describirías, yo sé que es una pregunta un poco injusta, este asunto estilístico que claramente forma parte de tu obra? El origen, lo mencionaba hace rato, es Don Quijote. Con la diferencia que Don Quijote siempre tiene gente que lo trata de convencer de que él no está pisando, no tiene los pies en la tierra, no ve la realidad como se debería ver. Y aquí más bien, sobre todo en esta última novela, parece que todo el mundo quiere participar en este juego un poco fantasioso, pero también la posibilidad de que siendo adultos se continúe un juego que sería muy normal entre niños. Uh-huh. Sentir que eres otra persona, que piensas y ves la realidad de otro modo. Esto, más bien, cuando vamos creciendo nos vamos prohibiendo esto, y es cuando pensamos que el que juega esto está loco. Siempre lo he dicho, los adultos a veces vamos a censurar según el horario de este programa, pero los adultos pues en la cama es cuando dicen yo soy el obispo y tú eres la monjita que recién ingresó al convento, y entonces ya te permites ciertas cosas que ya no lo consideras locura, pero en una zona segura. En una zona segura y cuando lo sacas, pues claro, no vas a llegar a la oficina diciendo soy el obispo. Soy el obispo, sí. Porque entonces las consecuencias son otras, pero... Y menos diciéndole tú eres la monja. Pero claro que cuando leemos nos pasa eso. Cuando leemos sí es una fantasía privada, o a veces compartimos la lectura, pero de eso se trata leer. De ser otra persona, de vivir otra época, de imaginar cosas distintas a la realidad, y como me gusta mucho este mundo de lector, a veces lo paso a los personajes que vivan como vivimos cuando somos lectores. Y en ese sentido, ¿cómo le haces ya en términos casi de creación para definir ese límite? Porque de nuevo, en el ejemplo que diste, uno se sale de la habitación y deja de ser obispo y monjita, pero acá no, acá sí se salen de la habitación y se vuelven todo. De hecho, tienes personajes que van siendo diferentes cosas, hasta muertos. Sí, pues esto ya es un mero juego literario donde le digo al lector, mira, vamos a jugar a esto, ni siquiera te voy a jurar que esto tiene que ser verosímil, pero espero que sea seductor. Siempre me gusta más la palabra de seducción que la palabra de verosimilitud. Y entonces, pues ya el lector puede decir, sí, vamos a jugar, ¿por qué no? Y es cuando entro en este pacto de juego con el lector. Y entran los cómplices que necesitas para el pacto de juego. O sea, así como está Sancho en el tema con el Quijote, que dice, sí, vamos, y además ya me prometió mi isla, entonces yo ya... Se la da. Yo me la he pasado insistiendo en ello. No, dije que no, me la prometió, pues ahí me voy. Pero, y acá ya tenemos también a los personajes cómplices, ¿no? Tenemos hasta una usurera, tenemos quien está jugando también. Una usurera muerta. Una usurera muerta. Que es hombre. Pero en cambio sí llega la enfermera que parece que no entiende el juego, y muy rápido le dicen gracias por haber venido y no la expulsan de este mundo donde no solo no participa, sino que su mayor pecado es que en vez de leer Doctor Zhivago vio la película y siente que ya cumplió con el requisito, pero le dicen pues por donde vino, por favor. ¿Qué es la literatura rusa, por cierto? Y hemos estado hablando acerca de eso a lo largo del programa, y ya también dijiste cuál es tu impulso, y es la carrera espacial. O sea, no lo dejaste
en un tema heroico literario, sino que tenías que meter la ciencia también soviética. La ciencia soviética. Por Sí, la época, pues, pero... La novela está situada en el 71, cuando todavía continuaba lo que llamamos la carrera espacial. Ya sabíamos que los gringos se habían quedado con la cereza del pastel, que era llegar a la Luna, pero salvo eso, los soviéticos siempre estuvieron por delante. Fueron los primeros que mandaron un ser viviente, que era la perra Laika, los primeros que mandaron un cosmonauta, Yuri Gagarin, los primeros que mandaron una mujer, los primeros que habían mandado un satélite, el Sputnik, y los primeros que mandaron una estación espacial. Entonces, de algún modo, si uno sumaba, ellos tenían más fichas, pero la ficha dorada, la de más valor, pues por supuesto que fue el Apolo 11 que llegó a la Luna. Y aquí estamos en el 71, cuando se montó la primera estación espacial, la Salyut, y es donde comienza la novela, y donde el personaje hace un símil entre... Llegaron estos cosmonautas, comienza la novela, cuando los encuentran muertos, y cuando la prensa dice que sus corazones, después de haber vivido 23 días sin gravedad, sus corazones no soportaron el peso de vivir en la Tierra. Y es donde el personaje empieza a hacer un juego entre la idea de ser cosmonauta, pero la idea también de soportar el peso de vivir en la Tierra, metafóricamente. Que ese peso es ser personaje de literatura rusa. Ser personaje de literatura rusa, porque otra vez, a diferencia de Don Quijote, que quiere ser un héroe, pues aquí lo que quieren es ser asesinos, alcohólicos, tuberculosos, prostitutas, empleados mediocres, picados de viruela, tantas personajes que vemos desfilar por la literatura rusa y que no son precisamente los modelos a seguir. Ahora, diría el poeta, mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar. Qué buen poeta, ¿no? ¿Te acuerdas de él? Y acá es Monterrey. O sea... Pues lo regio no se quita. Lo ha intentado en distintos lugares, lo ha intentado ya en Polonia, sí. Lo intentó en Portugal. Entonces siempre vuelvo a situar mis novelas en Monterrey, pero siempre en el pasado de Monterrey. Situarlo en el presente creo que no me gustaría por varias razones, pero mi Monterrey es el Monterrey de la nostalgia. Ahí donde viví yo de niño, los personajes casi siempre viven en la misma casa donde yo viví. Y los puedo situar en distintas épocas, distintas novelas. Han estado ahí en el 68, en el 49, en este caso en el 71. A veces no sabemos en qué época, pero sí, sigo volviendo a Monterrey. Y Monterrey trato también de convertirlo en otra cosa. Aquí Monterrey puede ser a ratos Moscú o San Petersburgo. En otros casos Monterrey ha sido Königsberg, y en otros momentos pues Monterrey ha sido también este mundo más de imaginación que de realidad. Y en pocas novelas me he divorciado de Monterrey. ¿Podrías haber dicho, voy a escribir una novela de unos regios que se creen soviéticos y que van a viajar a la estación espacial y meterlos en una cantina y que fueran todos unos borrachos que se lo creen, y haberla escrito y ya? Pero decidiste construirla a partir de, deben ser cientos de referencias de obras literarias rusas. O tienes una extraordinaria memoria, o tienes un sistema de archivo tremendo, o tienes tarjetitas y Rolodex por el asunto de la época. ¿Fue la más difícil de escribir de tus novelas? Tienes demasiada información. Sí, hay mucha lectura que he ido acumulando en 50 años, o casi. Y entonces, cuando la escribía, para mí era apasionante ver todos en una mesa muy grande, ver todas mis obras rusas, que a veces no ocupan tanto espacio como hoy, porque mucho estaba publicado en Aguilar. Sí, era horrible. Estos papelitos. Y entonces uno tenía las obras completas
en poco volumen. Los cuentos mira, aquí estoy viendo, sí. Hasta le hice... Estoy viendo el diario de un escritor que no sé si venga completo. Y, o sea, lo ves chiquito. Ya se pandeó. No, pues en Aguilar es mucho más pequeño porque tanto el formato como la hoja es papel cebolla muy delgado. Pero lo que tenía era, no un sistema de archivo, pero yo subrayo siempre los libros. Y entonces, al escribir esta novela, pues repasaba mucho las lecturas, releí mucho. Por primera vez me puse a leer biografías de los escritores, correspondencia de los escritores. Y entonces podría decir que fue mucho trabajo, pero no es... Uno no siente pesado este trabajo. No, pero... Era maravilloso estarme metiendo en todo esto. Y todas las ideas que me podía robar había de algún modo licencia para robar. Y entonces decía, ay, este pasaje es muy bueno, y me robaba un pasaje de un autor o de otro, y los iba metiendo en la novela, donde a veces estos pasajes me daban la novela, y a veces lo que yo quería escribir me dictaba qué pasaje tenía que invocar. Porque... Está todo citado, sí, bueno, ¿no? Siempre he dicho que el plagio deja de ser plagio cuando le das el crédito, que eso ya sabemos que aquí en México no siempre se sabe, pero lo que a veces costaba trabajo era decidir qué, porque si tengo una escena de un matrimonio arreglado, pues digo, uy, puedo hacer una lista de todos los matrimonios arreglados que hay en la literatura del siglo XIX, y digo, ¿cuál agarro? ¿Cuál es mejor? Si quiero el picado de viruela, pues ya sabemos que siempre había un personaje picado de viruela, que extrañamente siempre eran personajes secundarios. Los príncipes y demás nunca estaban picados de viruela, pero los secundarios sí. Y entonces era toma y daca entre lo que me daban ellos y lo que yo les robaba sin que me dieran. El peso de vivir en la tierra. He escuchado mucho sobre la novela, se ha comentado, ha habido muchas críticas, reseñas, clubes de lectura, y hablan mucho acerca del humor y que hay partes muy simpáticas, que además son partes que dan risa, pero dentro de lo patético, ¿no? Sí, de muchas claro. de las escenas, por supuesto. Es rusa. Pero al final es una novela terriblemente triste. Es una novela en donde las almas están atormentadas, en donde el trasfondo de por qué está empezando el juego, pues también viene de una profunda tristeza. Pero es una novela de amor. Pero es una novela de amor. Estoy de acuerdo. Hay varias cosas en la novela y claro que hay cosas tristes. Hay amor porque los personajes, que es la pareja principal, dicen, ¿te has dado cuenta que para los matrimonios que tienen 10 años de casados, los novelistas solamente tienen infidelidades, rencillas y conflictos, y en cambio ellos tienen cierta armonía? Si hay alguna infidelidad es porque están en este juego de ser personajes, pero al final sabemos que, ya estoy hablando del final, pero al final más bien tiene un toque elevado, esperanzador, menos pesado. Menos pesado, sí, que algunos otros pasajes. Y ahí yo creo que sí, es como una sinfonía que tiene movimientos alegres y luego algunos no tanto, o algún adagio por aquí y demás. Creo que la novela también tiene que mezclar todo esto dentro pues digamos armónicamente, como en una sinfonía, no necesariamente con los movimientos tan claros, pero que existe todo estos distintos ritmos mezclados. Y pasamos por todas las emociones en el peso de vivir en la tierra. Oye, ¿y los rusos contemporáneos? ¿Andas por ahí? ¿Llegaste hasta allá? No llegué tanto. No en la novela, sí. No en la novela, sino en tu amor por la literatura rusa. No, mi amor se quedó en la antigüedad. Entonces conozco ahora poco la literatura rusa y claro que para fines de la novela, como ocurre en el 71,
Entonces hay muchas cosas que mi personaje no podía Sí, claro. conocer. Solamente hice un truco porque dije, no es posible no hablar de vida y destino de Vasily Grossman. Es el gran monumento del siglo XX y no había aparecido en el 71. Entonces, bueno. Licencia poética. Licencia, sí. y lo menciono un poco, pero me tenía que quedar en ese 71. Es que esta pregunta va a ser redundante, ¿no? Porque ya somos No, las ya, obligatorias. no, pues nada más pero la ya primera. La segunda. Es ¿no? la primera, mira. No. 1, 2. Por eso la primera, pero todo libro es una recomendación. Pero la segunda ya ha venido Sí. muchas veces. Bueno, entonces ya no le preguntamos No, nada. pregúntale. ¿La primera o la segunda? La segunda. David, tú sabes que aquí en la tertulia es el espacio donde se comparten las manías de un lector. ¿Qué nuevas manías tienes como lector? Pues sí, para no estar siempre recomendando lo mismo, siempre sacas un nuevo as bajo la manga. Y ahora, hace un par de días o esta semana, leí que le dieron el premio Formentor a László Krasznahorkai, que es un escritor húngaro, poco leído, poco accesible. He ido a buscarlo ahora en librerías y no lo encuentro. Y me van a decir, bueno, ¿para qué recomiendas un autor que Pero está no se encuentra? ¿no? Está en acantilado, sí. Ajá. Y, Pero no necesariamente. Ahora, yo no está- puedo decir su apellido, David, sí. No, y te Sí, fijaste, con mucha o sea, seguridad. la soltura, la elegancia. sí, bueno, pero no es que hable húngaro, pero es un autor que vive en un mundo, te crea mundos, sitúa a veces sus novelas, sin hablar directamente del comunismo, te pinta un mundo bastante desquiciado y algunos lectores, sobre todo los lectores que vivieron esas épocas, lo ven como una alegoría del comunismo y alguien lo puede leer simplemente como un mundo raro, pero es un escritor que vale mucho la pena. Creo que sobre todo los que se pueden conseguir son Melancolía de la Resistencia y el Tango de Satanás o Tango Satánico, según la versión. Uh-huh. Ay, el peso de vivir en la tierra, no puedo más que suspirar de hablar de la novela. Muchas gracias por haber venido, David, con tertulio oficial. Pues ya saben que encantado siempre de conversar con ustedes. Ya nos trata bien, ¿te acuerdas las primeras entrevistas? No, Que no, era a ver. serio? No. La primera entrevista, El Ejército Iluminado, mi novela favorita de David, yo fanática, y siempre siempre lo he dicho públicamente, soy fanática de la literatura de David Toscana, de toda ella. Me parece el gran escritor mexicano y me pueden encontrar en audios y en lo que quieran diciéndolo. Pero yo además fascinada. Digo, Jorge Alberto también para mí era como David Toscana, El Ejército Iluminado. Phil Guadalajara. Yo todavía tenía un alma pura en ese entonces, ya no, pero era una Ya joven. pasaste por lo ruso. Ya pasé por, sí, exacto, ya pasé por la viruela. Y en eso baja un señor mal encarado. Ahora ya que conozco a la Phil, sé que venía desvelado seguramente de alguna cenita. Y lo único era, Sí. oye, ¿por qué tu personaje? ¡Ay, Dios mío! Ya nos quiere. No sé si ya nos quiera, pero eso sí, desde entonces hasta ahora, o ahora, fantástico escritor David Toscana. Gracias, David. Seguimos acá en la tertulia, querido. Pues gracias a los dos, ya saben que los quiero mucho. Vamos a lo que sigue.